Seguir, seguir. Seguir. Otra vez que la copa a casa vuelve. Tengo en la mente los goles, todos los partidos. Que quiero levantarla de nuevo contigo. Otra vez que la copa a casa vuelve. Tengo en la mente los goles, todos los partidos. Que quiero levantarla de nuevo contigo. Es larga también esta, ¿eh? Sí, Buah. igual se me quedó un pelín larguilla. Quique, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Pues yo vengo a hablar de una cosa muy española, una cosa que está relacionada mucho con nuestra forma de ser y que no podía ser otra cosa que una de las mayores infamias que se ha cometido en el mundo del deporte. ¿Habéis visto la película de Campeones de Javier Freser? Sí, Eh, yo hice el casting, pero no me pillaron. Pues vengo a hablar de la situación que dio origen a que se le ocurriera hacer esta película y es la medalla de oro de la selección española de baloncesto en los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000. Esta está catalogada como uno de los 10 mayores fraudes deportivos de la historia y esto me recuerda a mi primer año de universidad, la primera vez que me presentaba para los exámenes de septiembre y entre estudio y estudio pues aprovechaba para ver los Juegos Olímpicos y después los Juegos Paralímpicos y algún partido de la selección española de baloncesto sí que vi. ¿Y Dime. tendrá eso algo que ver con los 16 años que te tiraste en la universidad? Sí, acabé en Río. Porque tenemos que tener en cuenta que si sumamos todos 16 y los 11 de Carlos, entre ustedes dos, todos nosotros podíamos tener una diplomatura y nos sobraban años. ¿Sabes lo que te quiero No, decir? diplomatura son 3 años, ¿eh? Eso es suponer demasiado, me parece a mí. Eso es como que. Hay años como, joder, si en 27 años. Sí. Sí. Joder, Ten en cuenta sí, que 5 sí. años era una carrera. No, es más. No es una carrera universitaria. 2 diplomaturas podríamos tener cada uno. Sí. Con 27 años. Ahora se llama grado, pero sí. Y bueno. Gracias. ¿Qué tiquismiqui? Otro tiquismiqui. Otro. Uy, Bueno, tendríamos otro grado. hubiese sido tan tiquismiqui y no hubiese estado 16 años en la universidad. pero- Ya. Dale, Kike, venga, vamos. Pues eso, me imagino que todos sabréis lo que estoy hablando porque fue un caso muy mediático, un caso muy comentado. Y es un caso que ya te digo, a mí me engañaron como un bobo. O sea, yo vi aquellos partidos de la selección española, vi un par de partidos y se notaba que era un equipo muy potente, muy bueno, ganaban de paliza, pero bueno, realmente ese deporte, los deportes paralímpicos, hay mucha diferencia entre una selección buena y una selección normal, porque claro, están los grados de discapacidad. En este caso era la selección de discapacitados intelectuales en la sección de baloncesto y España ganó el oro de paliza. Cuando volvieron a España fue una cosa que no estaba muy allá, no se hablaba mucho, pero de repente saltó una gran polémica a principios del mes de diciembre por un reportaje de una revista en la cual decía lo que vale un oro olímpico, y es que según parece un periodista se había infiltrado en la selección española de baloncesto y había hecho un reportaje sobre que la federación había llevado a 10 deportistas no discapacitados para poder ganar el oro y poder ganar el dinero de la subvención, porque las medallas tienen una subvención en la Federación de Deportes y así podían ir, en principio, fomentando el deporte para ese tipo de personas. Esto es una infamia que yo me creí, porque tal y como he podido ver en un reportaje hace poco de un programa de La Sexta, de Anatomía D, que presenta Mamen Mendizábal, que hay el primer programa precisamente de esto, había un detalle que yo no conocía y que me dio muchísima rabia cuando caí en la cuenta, porque joder, hijos de puta. Pero bueno, volvemos al principio y la... ¿Qué pasa? ¿Hay alguien? Al volante? ¿Por qué? qué volvemos al principio? Cuéntame. Porque el principio empieza todo en el oro de Sydney, que van a jugar 10 jugadores no discapacitados porque la federación... ¿Cuántos son los del equipo? ¿Cuántas es la selección? 12. ¿Cuánta gente? 12. 12. Había dos Y de los jugadores, 12, sí, 10 no eran discapacitados. no eran discapacitados, no. Esto vino más que nada porque en una copa que juega en España y Portugal, la Copa Ibérica de Baloncesto, en un partido en el año 98, Portugal les pegó una paliza a la selección española que siempre había ganado y había un jugador, un portugués muy alto, afrodescendiente, que se parecía que no tenía ningún tipo de discapacidad y los españoles dijeron, coño, pues si esto meten a uno, nosotros metemos a más.
y empezaron a hacer así. Si Portugal mete 1, vamos a meter nosotros a 10. A 10. Ahí está. Al final Pero era una era chica el portuguesa la que estaba jugando. faraón, sí, seguro. ¿La del bigote? Sí, era Caster Semenya. Bigote no, pivote. Ah, pivote. Eso, ganó la medalla de oro. Metieron a 10 jugadores sin discapacidad, estuvieron haciendo todo el ciclo olímpico, campeonato del mundo, torneos internacionales. Eso es importante, porque no es que fueran ya allí a la fase final de las Olimpiadas, sino todas las eliminatorias previas, ya iba ese Correcto. equipo. Sí, ganaron la plaza en el Mundial de Brasil de 1998 y no eran ya 10 en aquel Mundial, en aquel torneo no eran 10, pero eran bastantes y prácticamente eran del equipo base el que jugaba y eran realmente jugadores, pues digamos, pues como yo, por ejemplo, en la liga que jugaba de fútbol 7 o de fútbol sala normal y corriente, eran jugadores pues que habían jugado en sus inicios en algún equipo, que jugaban liga de veteranos, ligas de esas nocturnas, eran jugadores que nunca hubieran podido jugar a nivel internacional si no hubieran estado en esta trampa que, bueno, en principio, según parece, iba para ayudar. Son muy buenos, claro. Viaje pagado, ir a Brasil, ir a Campeonato de Europa, ese tipo de torneos, claro. A nadie la Una malconduce. samba de otro mundo. Exacto, ese tipo de cosas. Y digo yo que a mí me engañaron como un chino porque saltó la noticia primero realmente justo durante... Todavía no habían acabado los Juegos Olímpicos y ya saltó la primera noticia en el diario de Alcalá porque 3 de los jugadores eran de Alcalá. Y dijeron, oye, estos no son discapacitados, estos están jugando en la liga de baloncesto. A ver, Dice- muchas luces no tienen porque van a un evento Exacto. internacional que van a ver 100 y pico países y ellos Sí, no sí. son discapacitados. Correcto. Pero Certificado médico lo llevaban. No, sí, el certificado lo llevaban. Era el típico presidente de la Federación Española que, digamos, que quería mandar mucho, aprovecharse mucho. Y era firma aquí y tiene una ligera discapacidad, porque el certificado, en el programa de las estas sale el certificado, tal médico con el número de colegiado, el colegiado, número no sé qué. exacto. Y certifica que tiene una discapacidad mínima y ya está. Y así fueron al torneo. Y ese periódico fue el primero. Y justo al mismo tiempo, la revista Gigante del Básquet, que es una revista en la cual participaba Quique Peinado, lo descubrí en el programa. No sabía que Quique Peinado en su juventud había sido un periodista Pues serio. cuando te diga que su hermano Coque, Peinado, es uno de los tipos que lleva los controles en el plano técnico de tropecientos programas de la cadena SER, vas a flipar. Sí. La señora Pues Peinado. cuando te diga que. Señora que de uno los- Peinado estará contenta. Sí, pues cuando te diga yo que uno de los jugadores de esta selección de baloncesto de discapacitados intelectuales actualmente es realizador de televisión, te vas a quedar. Vamos, tiene una discapacidad. Bueno, se puede brutal. tener una discapacidad y ser realizador de televisión, pero no era ese No era ese el tema, caso, ¿no? exacto. Pues hicieron tanto el periódico de Alcalá como también la revista Gigantes, hicieron un reportaje que ya soltó polémica, ya levantó algunas ampollas, ya hizo que la federación empezara a investigar porque era un tema eso, pero ¿cómo era? Pero, Sí, ampollas, sí, con AM delante. pero más que la federación sería el Comité Español, el Comité Olímpico Español, ¿no? Porque la federación era los que estaban cometiendo el fraude. La federación, pero la Federación de Deporte Paralímpico me refiero. El Comité Paralímpico, exacto. Sí, comité La federación era de Para- deporte es comité- de discapacidad intelectual. Pues aquí empezaron a investigar, más o menos, no te preocupes, no pasa nada. Además, cogimos y llevaron a los tíos a un notario para que el notario diera fe que sí, que ellos tenían discapacidad. ¿Qué coño va a dar fe un notario? Es que Literalmente. se lleva a los notarios se va a eso, a que den Dice, fe. a Claro, que den No, fe no, de que notario tú es otra dices cosa. eso. Yo vengo aquí para que des fe. Claro, yo Hombre, yo, como persona normal, me presento ante un notario y le digo, ¿certifica que soy tonto? y te certifica. Un poco de razón. Hombre, sí, tiene, sí, tío. tiene, Si sí, no, sí. a ti le falta un hervor. Dice, un poco no, porque cuando veas la factura que te voy a pasar vas a flipar. O sea, Vas a flipar. si la pagas, qué tontito eres. Pero que no se trata de eso, tío, se trata de que hay gente que estuvo jugando en la Liga Nacional de Discapacitados durante Sí. años, que eran los que tendrían que haber ido, y a toda esa Sí, gente no se la pudieron. fumaron, tío. Sí, ¿Sabes? se la fumaron. Solamente fueron 2 que se llamaban Ramón Torres, que era un inglés, un británico que se vino a España, su apodo era Ray, y Juan Pareja, un chaval de 20 añitos que también eran, es que ni ellos mismos saben por qué les llevaron, realmente. Una vez visto el panorama, fueron pues para hacer bulto, para salir en la foto, que se notara que eso.
a los jugadores normales, los que no tenían discapacidad, le dijeron que pasaran desapercibidos con la gorra, con las gafas, que no hablaran en prensa y todo eso, porque el objetivo era conseguir el oro porque tenían una gran prima de la federación. Y lo que te estaba diciendo, que es eso, el tema levantó mucha polémica, pero a un nivel muy bajo, es decir, no llegó a trascender. Pero fue la suficiente polémica como para que una revista que acaba de salir al mercado, la revista Capital, en su número 3 de diciembre de 2000, publicara ya que uno de los jugadores, que era periodista, Carlos Ribagorda, se había infiltrado para hacer eso, y eso es lo que yo me tragué. Eso es lo que yo me tragué hasta que, viendo el reportaje, descubrí, no lo sabía, que la revista era el tercer número. Y si el tío llevaba 2 años jugando, echa cuentas, no puede estar infiltrado. Bueno, sacan una revista cada 9 meses, ¿sabes? No, era mensual, poner revista mensual, número Sí. 3, diciembre de 2000. No cuela. O sea, aquí no cuela. Claro, yo digo que aquí el hijo puta encima me ha engañado. O sea, yo pensando que era periodista infiltrado, que le habían dicho ese verano que se fue, una mierda. Llevaba 2 años viviendo del cuento. Pasa es que dijo, voy a hacer como que soy periodista. Como tengo el título de periodista aquí en la revista. Y lo triste de eso es lo que tú decías, Rubén, que hay muchos deportistas que por culpa de esta polémica el Comité Olímpico eliminó la categoría de discapacitados intelectuales y no pueden competir en ningún juego olímpico ya. Es decir, En ninguna, desde el en año ninguna 2000, historia, no solo baloncesto, ninguna. en lo que sea. en ninguna. Esa categoría Por ha sido eliminada de los Por deportes bajito sí olímpicos. puedes participar, Carlos. Ah, sí, es verdad, es Sí, una sí, discapacidad sí, física. Por ahí. bajito, sí. Sí, yo podría por cojo. Por Casi no nudo. va de coña, nudo. ¿eh? Cojonudo. Eso porque no te han visto el peinado. Es muy triste porque la verdad es que estamos hablando de que un presidente de la federación que precisamente tenía una hija con discapacidad intelectual, que era el presidente de una fundación para fomentar el deporte, pues por sus ansias de protagonismo, de ser el jefe y todo eso, pues Pero, acabó ¿y los provocando jugadores? que esa ¿Qué, gente qué- diga. qué Mientras- obtenían? Porque tú vas y le dices a tus colegas, mira, tengo una medalla olímpica de baloncesto Los jugadores obtenían muy sencillo. por discapacitado. Sí, pero los jugadores obtenían un mesecito en Australia, Bueno, vivir unas Olimpiadas, vivir algún que otro campeonato internacional y 500.000 pesetas de prima. 500.000 pesetas de qué año? 2.000. Pues al año siguiente Y tuvieron que cambiar. Y 500.000 pesetas que eran la prima que le daba la Federación Española, el Comité Paralímpico Español, por conseguir la medalla a los deportistas con discapacidad que estaban becados. Es decir, los dos pobres que estaban en el equipo, encima de que fueron a hacer de bulto, encima la beca se la quedó la Federación para pagar a estos hijos Cabrones, mano. de eso. Y claro, es El- una el cosa problema- que a mí el problema me de la- duele muchísimo. De las federaciones, hablo lo que yo conozco. No quiero señalar ninguna, pero si te digo la que yo conozco, ya sabes a la que me refiero. Sí. Todos sabemos que es la de conoces petanca. mientras más conoces a las federaciones, más cuenta te da que están Es ahí un por negocio. otra cosa. Que es un Sí, negocio, sí. que no Es es un negocio. una federación sin ánimo de lucro. Eso yo creo que no existe, porque no. No, es un negocio. O sea, yo he estado. Es un yo negocio Sí o sí, ¿no? y está Que clarísimo. lo he vivido también dentro, porque yo estaba jugando en la categoría de fútbol a través de la 11, la federación, es que es verdad, la federación daba mucha prioridad a los deportes como el atletismo, que daban medallas, que daban dinero, y los deportes pues como el fútbol, pues era mucho dinero para el poco rendimiento que daba. Pero joder, es que había gente que el deporte es su única salida. Yo he jugado con deportistas ciegos que me lo decían, si no tuvieran el equipo de fútbol no harían deporte. Es una motivación, es una cosa para esforzarse, y la ilusión de vivir unas Olimpiadas es que se la han quitado. Y Es que es una se la han putada, quitado a todo el planeta, porque no pueden ya competir, porque la categoría está eliminada. Porque claro, a raíz de esto yo me imagino que verían más casos, y es tan falso, es tan fácil, porque un paciente de Asperger Por ejemplo. puede Claro. ser una estrella del baloncesto, pero tiene Asperger, entonces entra en la categoría de discapacitados intelectuales. Y claro, es tan fácil en ese aspecto. Rizando mucho el rizo. Mm. Por ejemplo, en alguna vez se ha oído decir que Messi tiene TEA, que es un trastorno en el espectro autista. O sea Correcto. que Messi podría competir técnicamente Mm. en esa categoría Esa- si existiese, ¿no? Sí, ¿y sabes quién podría competir en deporte paraolímpico de verdad? ¿Quién Cristiano podría Ronaldo ser? por subnormal. No, ¿No? eso no. Ah, vale. Cabrón, eso no. Edgar Davis. Por la Edgar vista. Davis podría ser deportista olímpico por el problema de vista que tiene. Porque lo suyo es de Pues retina. cuidado, no era Por bueno eso- el Davis ni nada, Ya. ¿sabes?
O sea, si Edgar Davis quisiera, se apuntaría al equipo de fútbol de Países Bajos y podría ser deportista paralímpico con Países Bajos. Lo que pasa es que, claro, no tiene nada que ver un fútbol con el otro, pero Edgar Davis podría. Perdón, Saludos a todos los de mi país. perdón. Comentario de P-73. Vinicius. Pobrecillo. Le están cayendo bestias por todos lados. Yo tenía una amiga que tenía una falta de vista importante, muy considerable, y participaba en las Paralimpiadas como nadadora. O sea que la vista no te condiciona tanto para nadar como Exacto. otra cosa, por ejemplo, ¿no? Sí, Y sí. las veces, De hecho, y hay... las veces que no saltaba a la piscina, ¿no? Claro, acuérdate de Tenía mucha falta de vista, pero algo veía. Sí, o sea, hombre, ahí las mientras diferenciaba. estés en un baremo que sí ya se considera discapacidad, pero el Oscar Pistorius, el atleta sudafricano, llegó a disputar, no sé si fueron Juegos Olímpicos o Mundial de Atletismo, no me acuerdo ahora, llegó a disputar con los atletas sin discapacidad porque era Sí. muy bueno en su categoría y ganaba de paliza porque era muy bueno. Y claro, Ujú. en esos niveles se nota. Yo es que, joder, es que ese caso me ofende como deportista y me ofende sobre todo por la gente que se esfuerza y que no pueden vivir lo que les han robado. Es que es Porque una, mi categoría, putada ¿qué porque es eso? a toda esa peña le han robado el sueño de poder ser Claro, olímpico. es que en mi categoría teníamos un par de porteros que eran de categoría de división de plata, que habían jugado en un equipo de división de plata, pero la mayoría éramos, pues, como yo, de ligas nocturnas, de eso, que habían sido jovencitos en algún filial. Y claro, somos mediocres, pero se nos da la posibilidad de poder ir a unos Juegos Paralímpicos, pero joder, cúrratelo, no te aproveches de... Es que encima ganaban de 80 puntos, joder, es que en los Juegos Olímpicos me ganaban de 80 puntos. No Es se que- cortaba mucho, ¿no? No, no se Pero lo cortaba. importante era participar, Quique, claro. Y que tus tú- cojones, sí, participar. Espectacular, Kiki. Bueno. Bueno. Ya, para. Estoy empezando a Vale. sospechar que regalo los espectaculares.